Hablamos de los profetas de estos tiempos la vez pasada y ahora vamos a charlar un poco de otro artículo, pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Benjamín Parra, ya está en cámara. ¿Cómo te va, Benja? Muy bien, un saludo cariñoso para tu audiencia, para ti personalmente y como siempre decimos para todos aquellos que esperan anhelantemente esta media hora para poder hablar acerca del mundo lateral. El mundo paralelo, también los pensamientos que vienen por otros lados, que no son parecidos. Con una mirada desde otro punto. Benja, perdió Chile y no te dije nada el otro día. Perdió Chile con Argentina. Bueno, era más o menos es más o menos lo que sucede, es lo acostumbrado. Lo excepcional es cuando Chile puede ganarle a Argentina. Entonces, por supuesto, vi el partido con personas acá de Argentina, donde yo estoy. Y la verdad que fue bastante bueno, digamos, en el sentido de que no hubo ningún tipo de confrontación, ni cosas irónicas, ni nada. Y nada, me di cuenta que así son las cosas. O sea, me gustó cómo jugó Chile, particularmente el segundo tiempo, que sí los tuvo bastante arrinconados ahí. Me gusta cómo juega Chile ahora, bastante. Yo creo que le faltó un poco de la garra esa que tenían en los últimos días de Sampaoli, pero yo creo que vamos a ir de menos a más con la nueva administración Pizzi. Juega muy bien Chile, juega muy bien. Sí, pero sí. te digo, hacía rato que no gritaba un gol de Argentina por eliminatorias con tantas ganas yo. Sí. Bueno, quiere decir que entonces el partido estaba intenso, estaba emotivo. Claro, y aparte porque me quedé con la espinita de la Copa América. Yo me quedé con la espinita, yo soy uno de los que se quedó con la espinita de la Copa América. O sea, me gustó que la gane Chile, está bien, se la merecían, tienen un equipo bueno, juegan bien, pero en la final tuvo parejo. No es lindo perder una final, creo que es más doloroso que quedar en tercer o cuarto lugar. Me parece que el segundo lugar es muy frustrante. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto en los próximos meses. En septiembre ya sigue de nuevo. Te quería pedir algo. A ver. No es, viste, como... Mientras que no sea plata. No, viste como dicen en Argentina, que es un poco de cholulez. Pero no es así. No, es que mi hermano Carlos, él solía escucharme por el audio. Ahora él me está viendo ahí en su oficina en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Grande. Y quería nomás que lo saludaras porque él dice que un día quiere ver si él te puede llamar por teléfono y tener una charla, no necesariamente en el programa, pero que lo conozcas a él, porque él a veces incluso trae algunos amigos ahí del trabajo y ven esta media hora. Así que un saludo para él y también te agradecería que lo saludes a Carlos Parra. Un abrazo gigante a Carlos Parra ahí. ¿Dónde está? ¿En la Universidad de...? Santiago de Chile, Facultad de Ingeniería. En la Facultad de Ingeniería, mirá qué honor que nos estén mirando ahí en la Facultad de Ingeniería. Para Carlos y para todos sus secuaces que están ahí con él. Sí. Mirando este segmento con el gran Benja, que dentro de poco nos veremos cara a cara y nos sentaremos acá en el estudio con un tecito como le gusta a él y yo con un mate. Para charlar largamente. Con un Early Grey que toma. Sí. Bueno, saludos entonces a Carlos, a toda la gente que nos escucha ahí. Qué honor que en este ratito puedan vernos y la verdad que, como decía recién, nos honran que desde ahí, desde una universidad nos estén mirando. Ya sé que es tu hermano, pero para mí es un honor. Bueno, Vamos, gracias por el saludo. Vamos a hablar de el salario del miedo. El salario del miedo es el artículo que escribiste y que se publicó en cbclavoz.com y que la gente puede disfrutar. Tranquilo por las capacitaciones que yo hago el chivo 2 veces en el programa, así que no te hagas problema por eso. La relación entre una película y la política que termina en un artículo. Contanos eso acerca del salario del miedo. Bueno, en realidad va relacionado con la conversación que tuvimos la semana pasada, en donde yo cité un pasaje del documental Bowling for Columbine de Michael Moore a este cantante Marilyn Manson.
Quería decir que no es mi propósito ser irritante con el nombre de Marilyn Manson, porque sé que algunos oídos santificados pueden sentirse molestos por pronunciar su nombre. Uh-huh. No es mi intención jugar a eso con nadie. Lo que quería decir es que me pareció tan interesante como yo no había escuchado. Posiblemente había oído del tema del miedo, del tema de esa suerte de dictadura que a veces ejercen las administraciones para someter a la gente, pero me pareció interesante, tan interesante, que una persona a la que nuestro universo se mira como alguien despreciable, para decirlo con toda honestidad, como hablábamos de voces extrañas, uh-huh, que esta voz extraña fuera tan certera en el análisis para relacionar miedo con la opresión institucional. Y me quedé con eso, y entonces días antes que empezara a escribir el artículo me acordé de la película V por Venganza, o V for Vendetta en inglés, y pensé que era muy interesante continuar con la idea. Y ahí entonces salió el artículo, que pensé, y le voy a agregar algunas otras cosas ahora, pero ese fue el origen de por qué quise escribir el artículo sobre el salario del miedo. El salario del miedo, título que lleva el artículo que podés encontrar en cbclavoz.com. Y te tengo que preguntar, ¿qué tipo de relación crees que hay entre... Bueno, primero que fui a ver lo de Marilyn Manson, o vi un pedacito. Vi un pedacito de las declaraciones que hace Marilyn Manson con respecto a cuando le echan la culpa a él, ¿no? Porque le echan la culpa, claro, le echan toda la culpa a él, y él dice, es más fácil echarme la culpa a mí que al que está de turno, ¿no? Que al presidente que está, claro, de turno. Y dice, ¿quién tiene más poder? ¿Marilyn Manson o el presidente? Claro, que ha dado órdenes para ataques en donde han muerto mucho más personas que en un pequeño episodio, terrible por cierto, pero pequeño en comparación a los resultados de una invasión a un país, por ejemplo. No, sí, terrible. Yo lo miraba y me quedaba duro porque no había visto ese documental, y cuando lo mencionaste dije, yo lo tengo que ver. Sí, no olvides el contexto, que era el que uno puede oír verdad, no solamente de la boca de los profetas de Dios, entendidos, de los evangélicos. Uno puede oír verdad en muchas partes, y por eso a veces conviene mirar otras fuentes que no sean libros, películas, canciones o programas cristianos, porque uno puede encontrar, como en la película, como en Bowling for Columbine, o en canciones, puede encontrar cómo la gente reconoce el dilema humano, el dilema del dolor, el dilema de la injusticia, el dilema de la opresión. Y nosotros, quizás por causa de tener la respuesta, nos hacemos los sofisticados, como que no tenemos la crisis de entender por qué hay sufrimiento en el mundo. Y en vez de ser tan arrogantes y sofisticados, deberíamos quizás identificarnos más con el dolor o con lo que nos presentan esas voces extrañas, y podríamos quizás abrazarles, como dije, y decirles que sí hay una verdad que hace eco con este sentir de su alma, de su espíritu. Cierro paréntesis. No, pues es verdad, y es muy interesante cómo a veces nos cerramos, catalogamos a esta gente que dice verdades, y me quedo pensando en la frase que decís también, que uno puede escuchar verdades en otros lados, que no sean necesariamente donde queremos o pretendemos escucharla siempre. Tengo otra pregunta sobre el artículo. ¿Qué tipo de relación crees que hay entre el miedo y el consumismo? Bueno, yo pienso que el consumo, cuando se hace obsesivo, cuando se hace como casi un fin en sí mismo, es como todas las drogas o las adicciones. Cuando hay dolor, cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, cuando hay conflicto, las personas tienden a buscar algo que los reconforte.
Hay personas que buscan ese consuelo en el sexo, otros lo buscan en el deporte, otros lo buscan en comer chocolate o comer comida en forma obsesiva. Otras personas necesitan otro tipo de satisfacción. Y el consumo, el salir de compras o el tener cosas, en cierto modo, por una parte es una especie de linimento, de suavizante del dolor, pero al mismo tiempo te da la sensación falsa, pero sensación de que te da seguridad, de que el tener cosas, tener una casa sólida, tener autos, tener protección en tu casa, tener todos los recursos de alimentación, de medicina, de seguridad, te hace sentir protegido. Y sobre todo cuando el miedo es instilado en el discurso político, en el discurso demagógico, vamos a decir, la gente tiene más ansias de protegerse, y el consumo es una de las formas de protección. Entonces esa es la relación que encuentro así analizada muy superficialmente en este minuto. ¿Sabes qué? Cuando vi El salario del miedo me acordé de un documental que había visto hace mucho. Bueno, la mayoría tenemos una época de curiosos donde nos ponemos a mirar en YouTube o a mirar videos o documentales o a investigar un poco. Digo, los que somos un poco curiosos. Y vi La doctrina del miedo. No sé si la viste. No. ¿No la viste? La doctrina del miedo. Bueno, se pone a ver todo esto de... ¿cómo es que se llaman? Las conspiraciones, teorías conspiracionales. Y empieza con los masones, va con los Illuminati, sigue pasando. Y bueno, buscando, por ahí termina. Hola. ¿Sí, me escuchás? Hola. Yo te escucho, ¿vos me escuchás? Hola. Ahí está. ¿Ahora? Sí. Ahora Perdón, no sé qué pasó, pero te desapareciste de repente. No, te decía que me quedé consternado con que habla parecido de lo mismo, la teoría de la doctrina del miedo. Es un documental que está en YouTube. También no hay que aprenderse tanto de eso, de los videos de YouTube, porque hay que revisar bien las fuentes, de dónde salen, ¿no? Pero está muy interesante cómo se han manejado dictaduras, gobiernos con el miedo. Bueno, por eso en el artículo pongo un fragmento del discurso que hace Vi, este hombre, cuando interviene en la televisión estatal y habla acerca de cómo que llegó a suceder lo que está sucediendo, y les dice, porque tuvieron miedo. Y le dice, es comprensible por la guerra, el temor, la enfermedad. El temor les corrompió la razón y el sentido común, y le pidieron a este hombre, Adam Sutler, que empezó como... Es muy interesante porque hay una ironía y dice Sutler como evocando Hitler, ¿no? Uh-huh. Y el miedo les ganó, dice, y acudieron a este hombre para que los salvara, ¿viste? Y se les prometió orden y paz a cambio de consentimiento callado y obediente. Bueno, esa es la aplicación del miedo en el contexto político, en el contexto social. Pero también hay miedos en otros campos. Y empieza de temprano, ¿viste? En la vida familiar, en el colegio, cuando te hacen bullying, cuando hay un compañero que se aprovecha de los más débiles, en el noviazgo, en la vida conyugal, en los trabajos, en las instituciones religiosas, se trabaja el miedo. Yo no sé si muy conscientemente, pero se trabaja como un elemento de control. No olvides que el miedo es un elemento de control, es decir, si yo logro que tú tengas miedo de mí o de mi institución o de mi posición, te controlo, logro que tú hagas lo que yo quiero porque me tienes miedo. Ahora, es interesante porque el miedo básicamente es una reacción, ¿no es cierto?, de negativa frente al sufrimiento físico, emocional, moral. Por una parte uno tiene miedo porque tiene miedo de que lo maten, de que le peguen, de que lo insulten, de que le quiten el trabajo, de perder la posición que uno tiene en la iglesia o en el partido, en cualquier parte. Viste como el tema ahora de que cuando la gente empieza a hablar de lo que hicieron algunos personajes públicos, todo el mundo tiene miedo porque tiene, como decimos, tejado de vidrio. Y todos nosotros tenemos... Se dice de otra manera, pero... ¿Sí? Se dice de otra manera, el tejado de vidrio. Sí. Todo el mundo tiene miedo, ¿por qué? Y todos tenemos
El tema es que la mayoría de nosotros tenemos ciertos episodios inconfesables o cuentas secretas, y por eso tenemos miedo de exponernos al combate, porque algo puede salir a la luz de esas cosas que no queremos. Entonces por eso tenemos miedo de confrontar, porque por ahí tenemos una puerta trasera donde alguien nos puede desnudar, y esa es una de las formas también de control, es cuando alguien, tu propia conciencia u otra persona, tiene noticia de una historia tuya secreta. Es terrible en ese sentido ser controlado por el miedo a que sepan algo que tú hiciste ahora o en el pasado. Aparte también el miedo es instalado mediante el discurso, mediante la amenaza, mediante la descalificación. Hay otra película que les voy a recomendar que se llama Sunshine, o Rayo de Sol, donde trabaja Ralph Fiennes, donde hay una escena donde un oficial de las SS en un campo de concentración de prisioneros está torturando a un hombre hasta la muerte, y hay 1 millar de presos judíos, y ponle tú una veintena de soldados que constituían toda la fuerza de seguridad de ese campo, y lo torturan hasta la muerte. Y una de las personas que está escuchando la historia dice: pero ¿cómo es posible que 1000 personas no fueran capaces de neutralizar a esos 20 y lanzarse sobre ellos? Y claro, por una parte es porque el miedo de que pueden matar a algunos, o sea, en el momento de abalanzarse iban a correr algunos balazos, pero también lo más terrible es que ya le habían instilado un miedo tan grande en sus vidas que los habían convencido de que ellos no eran capaces de defenderse, los habían convencido de que no eran capaces de luchar contra ese miedo y librarse de una situación. Lo que pasa es que el miedo te quita también la perspectiva, es decir, el miedo es porque vas a sufrir algo inmediato o porque estás sufriendo algo inmediato. Cuando uno tiene miedo no ve el cuadro completo, sino uno está en la desesperación de librarse de ese momento terrible. No, iba a decir otras cosas más, pero no quiero que nos alcance el tiempo de nuevo. Me gustaría nomás cerrar con que el miedo es muy destructivo para nuestra personalidad. El tener miedo a tomar una decisión, el tener miedo a decir: no, esto no es así y me voy a oponerme a esto porque me parece que no es así, porque nos han metido, no sé, desde la infancia y después en las instituciones, en todos los lugares, de que no conviene exponerse, no conviene atentar contra el orden establecido, y además también no conviene porque te puede ir mal. Pero en la misma película V por Vendetta está la imagen final donde la chica sale de esta tortura que le hace él, que le arma un cuadro falso de tortura para que ella venza el miedo y sea libre por fin, ¿no? Yo creo que es una cosa con la que tenemos que luchar cotidianamente y ojalá pudiéramos vencer. Interesante, yo tengo ganas de seguir charlando. Sé que viene la pausa ya mismo, pero voy a hablar un ratito más. No nos gusta decirle a la gente las cosas que tienen que hacer, como, o sea, si yo te pregunto ¿cómo vencemos el miedo? Sé que no te gusta esta pregunta, pero ¿qué crees que es necesario para enfrentar esos miedos? ¿O qué se puede hacer en el caso personal? Porque por ahí inconscientemente uno tiene miedo de hacer cosas y no se da cuenta, o sí se da cuenta, pero no sabe cómo romper ese miedo, cómo por ahí enfrentarlo, cómo perderlo, no sé. Sí. O sea, no te digo que me digas cómo hacerlo, pero sí que por ahí puedas brindar un par de herramientas, como decir, qué sé yo, de esta manera tal vez. Ajá. Yo creo que, digamos, el miedo es quizá una de las fuerzas más poderosas de destrucción de la personalidad y de impedirnos ser libres. La Biblia dice que en el amor no hay temor, no hay miedo, pero es difícil porque conocemos muy poco del amor, en realidad no lo hemos visto mucho en nuestras vidas. Entonces yo creo que sí, pequeños pasos, o sea, el tema es que no te puedes largar con todo, porque por ahí si tú quieres decir algo podéis perder la pega, podéis perder tu matrimonio,
podés perder tu reputación, puedes perder tu puesto en la iglesia o lo que sea. Pero el hecho de que uno tenga cosas de las que tiene miedo que alguien se pueda enterar, ya te controla, te domina, no puedes ser libre. Entonces yo creo que uno tiene que ir dando algunos pequeños pasos para ir conquistando más o sea, dejar de tenerle miedo a perder la reputación. Me da susto decir esto porque yo tengo miedo a veces de perder mi reputación. Tengo miedo de que alguien pueda darse cuenta que mi vida no es tan rutilante como se puede imaginar, sino que tengo mi lado B y del que me da vergüenza muchas veces. Entonces, es atreverse a reconocer, quizás un dato interesante para terminar. La persona que más me ama en el universo es la persona que más sabe cómo soy. Entonces yo creo que ese es un punto de partida, me refiero a Dios, que me sigue amando a pesar de cómo soy. Y quizás ese podría ser un primer punto de partida. O sea, si la persona más importante del universo me ama a pesar de cómo yo soy, hacer un poquito la ecuación y decir, ¿por qué tener tanto miedo de alguien que no es el ser más grande del universo, que me odie o que me rechace o que me desprecie por quien yo soy? Pero no es tan fácil, porque uno tiene que entender bien cuándo, cómo y dónde puede expresarse con mayor libertad. Pero no hay nada más terrible que el miedo, y es hora de empezar a pensar cómo neutralizarlo en nuestras vidas y ganar más libertad, porque al final lo que uno gana cuando vence el miedo es más libertad, más capacidad de amar, porque entonces no tiene prejuicios ni miedo. Señoras y señores, Benjamín Parra con nosotros hablando en esta tarde sobre el salario del miedo, artículo que está en cbclavoz.com. Me llama la atención, ¿no? Tengo siempre tantas dudas y una verdad, decía la canción. Hablas de libertad, al fin y al cabo uno busca libertad, ¿no? Y fíjate qué loco, dónde me lleva todo obvio, sigo pensando en un montón de cosas, pero se me vino a la cabeza cuando dijiste libertad, me acordé de un corito de esos viejos de la iglesia, donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. No, qué loco, es muy loco. ¿Dónde terminó todo esto, no? ¿Dónde terminó todo esto? Sí. Pero bueno, vas a poder disfrutar de esta charla con Benjamín Parra en cbclavoz.com, en el blog de Más Vale Tarde. El salario del miedo es el artículo que podés leer también. Te mando un abrazo, Benja. Gracias a ti y a toda la audiencia que ha estado escuchando, a mi hermano que se tomó el esfuerzo de mirarme también ahí en Santiago, y espero que estas conversaciones sigan enriqueciéndonos a todos, ¿viste? Con los feedbacks que nos den y con tus preguntas y mis intentos laterales. Gracias. Un abrazo. Benjamín Parra, @cbclavoz, ahí le podés escribir, o sea, @cbclavoz.com, y si no también a nosotros en el WhatsApp 786-816-9191. Nos mandás tu pregunta. Gracias, Benja, un abrazo gigante. Gracias. Chao. Ahí pasaba Benjamín Parra desde Villa María, Córdoba.